Bueno, a ver si lo podemos recuperar a Horacio Salaverry, que ahí se nos había entrecortado. Cuando nos estaba diciendo Horacio que en realidad era una medida cortoplacista y no tanto orientada al sector, ¿no? Sí, claro, es una medida que no ha sido orientada hacia el sector, es una medida cortoplacista que tiene por funciones generar o volver a tener reserva por parte del Banco Central. Entonces, en ese contexto se tomó el campo de alguna manera y el sector básicamente se generó, porque si en realidad esto hubiera tenido un sentido de tener una política agropecuaria, el dólar hubiera sido tomado para todas las actividades agropecuarias, que Claro. ese es uno de los grandes problemas que se ocasionó. Digamos, cuando usted toca una de las variables o una de las producciones agropecuarias, desafecta o complica las otras. Por ejemplo, la alimentación animal, que ha sufrido un incremento, tanto lo que sea ovino, porcino y todo lo que es lechería de carne, lechería, digamos, ganadería de carne y ganadería de leche, que ha tenido un incremento en los valores de la alimentación de sus productos por el incremento del valor del speller de soja. Entonces, lo mejor para el sector hubiera sido, y creo que para Argentina, haber achicado la brecha cambiaria que existe y generalizar, digamos, un dólar que permita y favorezca la exportación, ¿no? Claro, claro. El objetivo, obviamente, es hacerse de dólares. El Banco Central, ¿no? Indudablemente el De parte del objetivo, Banco Central. exactamente. Ahora, lo que a veces suena un poco complejo es esta idea de que si la idea, digamos, la posibilidad que da el sector agropecuario de generar divisas, el año pasado ingresaron divisas por más de 42.000 millones netas, Ujú. más de 42.000 millones de dólares. Siempre la mirada del gobierno es una mirada esquiva, porque ustedes fíjense que tras el dólar sacaron dos resoluciones, del dólar a 200 pesos sacaron dos resoluciones del Banco Central. La primera, incrementando la tasa un 120% para aquellos que tuvieran existencia de soja. Y segundo, no dejaban utilizar digamos, la venta de soja para tener algún elemento de tipo financiero o compra del dólar MEP o lo que fuera. O Sí. sea, una es discriminatoria, la otra es torsiva. Entonces, es una mirada muy, muy corta. Y si uno tiene la visión de un país que necesita, digamos, básicamente lo que es la exportación para ingresar dos cuestiones básicas en nuestro país, que es lo que es alimento y lo que es energía, que estamos muy posicionados en el mundo y es lo que hoy el mundo requiere, pues no, es increíble que saca una medida, a la semana esa medida, digamos, del Banco Central directamente va contra el sector y a la otra semana otra medida contra el sector, inclusive muy desprolija, modificada 3 horas después. Entonces es inentendible que si uno necesita divisas vaya contra el sector que puede proveer divisas, ¿no? Sí, más teniendo en cuenta, bueno, lo que usted recién decía, ¿no? Y lo hemos charlado aquí, incluso también con la gente de FADA, Claro. ¿sí? Que batimos récord en lo que se refiere a exportación Exportaciones, sí, y sí, el sí. ingreso de divisas, ¿no? Algo que por ahí no era muy común para un primer semestre de año. Es que en realidad Argentina necesita, a ver, cuando uno interactúa con el mundo necesita de nosotros y nosotros necesitamos del mundo. Hay Seguro. una cantidad de elementos que nosotros necesariamente tenemos que importar. Hoy tenemos la industria, muchas de las industrias muy complicadas por el tema de falta de suministro. Inclusive hay faltantes de medicamentos por la falta de dólares para poder incorporarlos. O sea, Ujú. ya hay medicamentos que no están a disposición, ya sea para humanos, inclusive para todo lo que es todo lo que es la sanidad animal también. Ahora, esa es la idea, ¿no es cierto? Que necesitamos un país que importa casi 60.000 millones de dólares al año. Los tenemos que generar porque si no lo que hacemos es complicar la industria, bajar el nivel de empleo y bajar el nivel de vida de los argentinos. En ese criterio, si nosotros podemos ser parte de esa solución, creo que vuelvo a insistir, no es razonable que un gobierno a veces acuse al sector de especulador o tome medidas contrarias ni no de desarrollo sobre un sector básico para generar divisas. Por eso a veces en el sector no se entiende demasiado algunas medidas o algunos dichos de los funcionarios en vistas de esto, ¿no? Ujú. Horacio, el productor, ¿tomó o no tomó esta posibilidad de este dólar que se ha propuesto? Sí, 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 lo tomó básicamente, como no, sí, claramente lo tomó y muchos han hecho lo que me han comentado básicamente es de alguna manera algún tipo de inversiones en compra de algo, pero básicamente en compra de insumos. Claro. Claro. Hay que reconocer que con el nivel de sequía que hay, que es tremenda,
Vamos a ver cómo se dan las condiciones para poder sembrar. Hoy la siembra de todo lo que es la cosecha gruesa viene demorada y casi no sé si se va a poder hacer en este primer paso y si no buscar otros cereales oleaginosas de ciclo corto, ¿no? Lo cual es toda una complejidad porque los rendimientos son mucho menores. Estamos ante una situación climática muy, muy, muy difícil. Ahora, ¿qué necesitaría el sector? Una mirada a largo plazo, ¿sí? Ya se lo he preguntado mil y una vez, se lo vuelvo a preguntar, digo, porque seguimos con las medidas cortoplacistas, indefectiblemente, ¿no? O sea, se toman medidas para el hoy, para el ahora, para el momento, sí, pero, a ver, no solamente que beneficie a lo que es el productor agropecuario, el productor ganadero, sino también al país, ¿sí? Algo que se pueda sostener en el tiempo. Mire, lo que se necesita es un compromiso por 20 años. Un compromiso que permita no pasar las penurias del año pasado, que prohibimos la exportación de carne y Argentina perdió 1.500 millones de dólares de importaciones. Claro. ¿No es cierto? Y empezó a tener problemas con un sector como el de carne exportador, que tiene mano de obra por alrededor de 140.000 empleados, ¿no? Entonces, lo que se necesita es una visión por lo menos de 10 a 20 años, ver cómo nos insertamos en el mundo. Nosotros entendemos que la energía y alimentos es lo que el mundo va a reclamar de acá adelante. Europa está muy claro en la necesidad de energía que tiene y el mundo la necesidad de alimentos. Ponemos reglas claras que digan cómo vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar operativamente y cómo se va a comercializar y cómo va a ser la cuestión impositiva y financiera. Con eso basta. Con eso es suficiente. Y marquemos la paridad cambiaria, un solo dólar, que sea un dólar competitivo, y punto, y se terminó, y trabajamos sobre eso, con la claridad necesaria, siempre el sector agropecuario. Estamos llegando a 130 millones de toneladas agrícolas nomás. Hay un incremento, y podemos hacerlo mucho mayor, un incremento en todo lo que es trigo, podemos incrementar la exportación de leche, básicamente el tema de carne también puede llegar a tener una alternativa distinta también, y las economías regionales que están pasando el periodo muy dedicada tienen la posibilidad también de un crecimiento, está dado. ¿Por qué? Porque hay mercado, y eso es fundamental. Claro. El mundo es el mercado y ahí es donde tenemos que apuntar. Sí, volvemos a lo que generalmente se concluye siempre, ¿no? Previsibilidad. Sí. Usted ha dado con la palabra exacta, previsibilidad. Esa es la cuestión. Tengamos previsibilidad, uno sabe cómo arreglarse, puede ser con reglas mejores o peores, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Pero saber cuáles son. Exacto. Y entonces, tenemos un marco, yo me manejo dentro de ese marco, ya está. Horacio, ¿y va a estar complicada o sea, lo que es en este momento la fina, trigo, cebada, ¿sí? Digo, estamos atravesando una sequía difícil, ¿no? Y por otro lado también lleva a replantear, como usted recién decía, qué va a pasar con la gruesa. ¿Qué hacemos? Ya hay lotes que se han dado directamente por descartado, o sea, hay hacienda directamente dentro de muchos de los lotes y otros lotes de trigo que están esperando, de alguna manera, esperar una siembra de una soja de segunda, ¿no es cierto? Porque ya en las condiciones que están, directamente no son económicamente rentables su cosecha. La situación va a ser muy compleja también porque en realidad los dólares que se liquidaron hoy y el gobierno pensaba que iba a estar en enero con el trigo va a ser como viene la cosecha, y lo peor es que toda la zona oeste y la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que es el núcleo, está muy, muy afectado y va a haber una pérdida muy importante o faltante de trigo por lo menos. Sí. Faltante de trigo en el sentido de comparado con años anteriores, Seguro. faltante para exportar y faltante para liquidar dólares, ¿no? Bueno, y ahí se viene otra complicación, ¿sí? A mediano plazo. Ya lo creo, y sí, porque es una mezcla de una complicación para el sector y una complicación para el país. Exacto, ahí está el tema, ¿sí? Ahí está el tema por todo lo que mueve, Así ¿no? es. Por todo lo que involucra el Exactamente. campo. ¿Sí? Porque obviamente no es únicamente el campo, me corrijo, No. es el campo y la ciudad. Todo. ¿Sí? Claro, es que hay una complementariedad muy grande en todo lo que es el trabajo. Usted imagínense nomás en el sector fletero. Usted bajó los niveles de tonelada que tiene y son miles de camiones que dejan de trabajar, Claro. digamos, de menor flete. Sí. Bueno, recién mencionó el tema de insumos. Ayer estaba leyendo también un informe que sigue subiendo el combustible. ¿Cómo se están manejando en ese aspecto? Bueno, por el momento en la provincia de Buenos Aires y La Pampa no tenemos información que haya faltante. Bien. Pero vamos a ser claros, el faltante no se da, pero tampoco no se pudo iniciar la siembra gruesa. Claro.
El problema es que cuando se largue con la siembra gruesa, si es posible por las condiciones climáticas lo dan, esperemos que esté todo solucionado. Hoy la demanda es baja porque está todo quieto esperando alguna lluvia que permite incorporar de agua y recuperar napas. Hay que ver ahí qué pasa. Por el momento no hay faltantes. Bueno, acá en Chivilcoy, Sí. le digo, Horacio, Hace venimos rato que no llueve. desde cuatro meses, ya vamos para 5 meses Sí, con sí. un déficit enorme. No sé cómo anda la zona, Mercedes, Suipacha y todo ese sector. Igual, Igual. ayer tuvimos una reunión el jueves pasado y y el domingo nos encontramos también con Pablo Guida y con 12 Ujú. rurales que conforman la zona 3 de Carvap, en la ciudad de Mercedes, donde estaba la Expo Mercedes, y en todos los lugares está exactamente igual. El faltante de agua es tremendo, tremendo. La napa de agua está a 6 metros, Claro, Ah, sí, lejísimos. imposible. Lejísimos. tremendo. ¿Sí? ¿Ya se piensa en maíz tardío, Horacio? Sí, seguramente. Tengo entendido que hay inclusive devolución de semillas para tratar de tener un maíz y una soja tardía. O de segunda, como es en el caso de la soja, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y así cuando tienen estos encuentros, ¿no? Con las asociaciones rurales, Buenos Aires, La Pampa, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la inquietud principal? Nosotros revisamos siempre las agendas zonales que tienen que ver con la cuestión de infraestructura de camino, la cuestión del medio ambiente, las ordenanzas municipales que suelen salir en cada uno de los distritos, la cuestión que hace la seguridad rural, cuestiones que hacen también algunos temas de tipo comerciales, que tienen de tipo sanitario, como posible la vacunación de aftosa, la vacunación de brucelosis, todo ese tipo de agenda que hace a lo que es la tarea diaria del productor, ¿no? Ujú. Bien. ¿Cómo Bien. venimos con el tema caminos? Que siempre es una cuestión también de preocupación. ¿Se ha mejorado en estos últimos años? Yo creo que después de unos simposios que ha hecho Carvap ha habido un mejoramiento. Esto por lo menos es lo que la rural dice. De todas maneras, es una encuesta que hemos realizado, el 75% de los encuestados dice que los caminos se encuentran de estado regular a malos, ¿no es cierto? Entonces creo Claro. que hay mucho por hacer todavía en ese sentido, ¿no? Mucho, mucho. Necesitamos en eso, tiene que haber un involucramiento también a nivel provincial, que ya ha habido. Hay que reconocer que el Ministerio ha aportado fondos para la recuperación o digamos, el entoscado de distintos caminos, pero en una distancia muy corta, ¿no? Claro. Tú imagínese que distritos grandes tienen más de 1.500, 2.000 kilómetros de caminos de tierra. Hay entre caminos provinciales y municipales, hay más de 105.000 kilómetros en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Por eso nosotros decimos que con una tasa vial solamente es muy difícil mantenerlo, ¿no es cierto? Así que creo que hace falta involucramiento provincial o nacional también en ese sentido, que se pueda abordar la reconstrucción de los caminos. Ujú. Sí, debe haber también seguramente casos particulares, ¿sí? Hay distritos donde está mejor Sí, que por otros. supuesto. ¿Mm? Así es. A ver, hay distritos que están muy bien, que son los distritos básicamente que han incorporado el sistema de lo público-privado, los Claro. consorcios, Ujú. ¿no es cierto? Y la señal clara del consorcio es que se trabaja administrativamente a través de ese consorcio, ¿no es cierto? Y además que se hace de forma técnica. Todos los ingenieros que están a cargo son ingenieros especialistas. Y usted tiene que, en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, están a cargo personas que no son especialistas en la materia. Y el camino vial es una obra de ingeniería. No se puede poner a una cualquiera que pueda tener una buena voluntad pero no tiene conocimiento, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay que reconocer el alteo de la alcantarilla, la cuestión hídrica, hay una cuestión de muchas cantidades que conjugan un buen mantenimiento de un camino. Horacio, la última que le hago de mi parte, bueno, recién estábamos mencionando acerca de lo que es este dólar soja, como se lo ha denominado, y después, ¿qué hacemos? Una vez que se termina, digamos, Bueno, este método, ¿qué se hace como para, bueno, seguir incentivando, motivando a la producción, ¿no? y va a ser muy difícil. Nosotros estamos en reuniones la mesa enlace ha tenido reuniones de técnicas, reuniones de tipo político gremial con el gobierno. Se le han presentado 17 puntos y hasta el momento han sido resueltos uno, dos y nada más, o tres y Claro. nada más. Entonces estamos en medio de una conversación que vamos a ver. Hemos pedido para las economías regionales que están pasando una situación desastrosa, a ver qué posibilidad había de mejoramiento. Bueno, estamos en ese tema y tratando de seguir en un gobierno, lamentablemente, que estamos llenos de parche, con una inflación altísima que está perjudicando claramente todo lo que son los ingresos de los argentinos, y eso preocupa mucho porque somos parte, todos los argentinos, parte de esto, ¿no? Así que Ujú. digamos que la visión hacia adelante no es una visión que esté muy despejada, lamentablemente. Horacio, agradecerle muchísimo, como siempre, la gentileza de atendernos.
Del mismo modo, agradecerle a ustedes su llamado. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas buen día, gracias. hasta luego. Horacio Salaverry charlando con nosotros, presidente de CARVAP, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, porque queríamos tener alguna consulta relacionada a este dólar soja y bueno, sigue sosteniendo lo mismo Horacio de una mirada más Exacto. a largo plazo. Sí. O sea, esto sirve para el el corto ahora. plazo. Para el el corto ahora, plazo, exacto. ¿sí? Porque Sí. está necesitado el gobierno o el Banco Central de dólares, ¿sí? El productor lo toma porque le sirve, También le sirve, pero claro. igualmente no deja de ser para ahora. Exacto. ¿Sí? Como se dice habitualmente, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O sea, porque esto se va a volver a reinvertir en insumos, en maquinaria. Obviamente también se puede invertir en lo que es combustible y todo aquello que se precise, también pensando en la gruesa. Aunque, como viene la mano y teniendo en cuenta lo que venimos escuchando en estos últimos meses, Sí, la proyección del clima, fundamentalmente. Fundamentalmente, soja arriba y maíz tardío. Sí. Porque el maíz temprano, si no llueve, sino que hay una buena lluvia, ¿sí? Va a estar muy complicado. Primeramente, porque estamos ingresando ya prácticamente en el mes de octubre, que dicen los que saben es uno de los meses claves. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se define, digamos, ¿sí? el rendimiento del trigo, de la cebada, en el mes de octubre. Así que necesitamos agua. Sí. Y también para sembrar maíz soja. Así que octubre es un mes clave. Clave. En tal sentido, ¿no?